Claro que sí. Tenemos el miedo inconsciente y el consciente. El inconsciente es aquel miedo que vamos a poder hablarlo con facilidad. El consciente es aquel que se va a manifestar justamente con síntomas físicos, a través de tics nerviosos, a través de la sudoración de la piel, vamos a empezar a temblar, vamos a tener miedo de ir al baño solos o ir a la escuela solos, no vamos a poder dormir y nos puede afectar también con la alimentación. Ojo, cuando el niño o niña está muy asustado, realmente va a perder el apetito y esto sí le va a afectar físicamente porque se va a sentir más débil y puede ser esto justamente la causa de que pueda derivar en otro tipo de enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no tomarlo a broma. Ojo, papá, mamá, los tíos, familiares que a veces provocan estos miedos en ellos y en ellas. Mucho cuidado porque esto puede convertirse justamente en una fobia que lo va a afectar emocionalmente, socialmente, lo va a paralizar y creo que si los amamos, los queremos a nuestros hijos, tenemos que evitar ese tipo de situaciones que traen consecuencias muy dañinas. ¿En qué momento, Alejandra, se decide buscar la ayuda ya de un profesional que nos ayude a superar todos esos miedos? Justamente cuando veamos que se empiezan a manifestar este tipo de situaciones, porque no nos olvidemos, justamente los miedos tienen que ver mucho con la inseguridad y con los sentimientos de culpa también. Si hablamos justamente de la parte afectiva, ¿qué es la afectividad? Es un estado de ánimo que puede ser agradable o desagradable. Agradable es, por ejemplo, la alegría, el cariño, el amor, un sentimiento afectivo desagradable serían justamente este tipo de miedos. Entonces es ahí donde tenemos que ya buscar el apoyo. ¿Por qué? ¿Cómo van a estar? Se van a empezar igual a querer comer las uñas y es ahí que tenemos que ver que esto no es normal y tenemos que sí buscar ayuda. Ahora, entre algunos de los desencadenantes de los miedos en los niños está también el clima familiar, el entorno familiar. Si papá y mamá tienen una buena relación, hay una energía positiva dentro del hogar, será más difícil desencadenar estos miedos. Pero si de repente papá y mamá están peleando todos los días, están a gritos, no se entienden, van de gritos con los niños, van amenazándolos, como decíamos al inicio del programa, con una que otra cosa, castigos que saben que no van a cumplir, pero infunden miedo. Cuando la pareja anda mal, cuando la relación anda mal, es muy probable que los niños también puedan tener reacciones de miedo. Sí, un caso muy difícil ha sido cuando en un taller la mamá ha mencionado al papá: no has hecho la tarea, ¿no? Esta vez le voy a avisar a tu papá. Y delante de nosotros el chico ha empezado a transpirar, sudaba. Y se ha hecho pis, se ha orinado y ha empezado a llorar, pero temblaba el chico. Entonces, digamos, ya es un caso que ha salido de lo normal y es un caso que está fuera de lo normal, ¿no? Ya no alerta sobre que ese niño en algún momento está sufriendo algún grado de violencia. No solamente tenía miedo, el niño tenía pánico. Ajá. Entonces, muchas veces los papás utilizamos esto para mantenerlos a los hijos, como decimos, normalmente los papás a raya los vamos a mantener los chicos, pero es un arma muy destructiva en ciertos momentos. Claro. Hay que saberlo manejar porque utilizar esto puede causar serios trastornos en la conducta de esa persona, de ese niño, de esa niña, en situaciones posteriores. Ya para cuando es una persona adulta, entonces las secuelas son bastante fuertes, ¿no? Justamente hace un momento usted nombraba, Alejandra, que implementar miedo en el estilo de educación con los niños es realmente algo que puede ser muy perjudicial para ellos. Claro que sí, porque justamente si estamos viendo ahora el tema, si lo relacionamos esta situación de los miedos, sentimientos y emociones con el tema de la tecnología, podemos ver cuánto han avanzado nuestros niños y niñas y cómo dominan este tipo de situaciones. Incluso si hablamos de miedos, de cualquier emoción o sentimiento, ellos ya van a averiguar y van a analizar. Incluso por eso hay los niños y niñas adultizados, que podemos hablar otro programa de esta situación. Ellos te hablan como si estuviéramos hablando nosotros y participan y dan conceptos claros y con bastante seguridad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que ellos van a poder superar sus miedos, ellos mismos a la edad que tienen de ser niños y niñas van a aceptar su miedo, lo van a poder afrontar, pero ahora está más fuerte el miedo a qué pasa en mi núcleo familiar, miedo a que ahora
¿por qué digo esto? Estoy trabajando con bastantes casos en las terapias con niños y niñas que piensan que los amigos son familia, o sea, consideran que más importantes son los amigos que la propia familia que es estructurada por papá y mamá. Dicen, yo tengo miedo a perder a mis amigos porque ellos son mi familia, a ellos sí les puedo contar cómo me siento, cómo pienso, qué voy a hacer, ellos me dan consejos, ellos me escuchan, entonces tengo miedo a perder los amigos. Otra situación muy fuerte, y esto va más que todo como una llamada de atención a los papás y a las mamás en casa. Se divorcian, se separan, y está el tema de con quién se queda, ¿no? Y es el miedo a que con quién voy a estar, con papá o mamá este fin de semana, y cuál es el miedo más grande que pasa en esta situación, y que escucho bastantes quejas que va con papá, ¿y qué pasa? Llega y el niño tiene miedo, o la niña, de decir que papá le ha dado un dulce en vez de decir si le ha dado una fruta, por ejemplo. O sea, quiero dejarme entender. Llega a casa con la mamá y le dice, ¿qué te dio tu papá de cenar? Y ellos dicen, tengo miedo, si le digo que me ha dado una golosina, mi mamá no me va a dejar ver a mi papá. Entonces ahí está el miedo a decir la verdad o miento. O claro, es que sales ahora el fin de semana con tu mamá y vuelves así, no me haces caso, te veo más delgado, por ejemplo. Entonces tienen miedo a cómo va a reaccionar papá y mamá. Y otro miedo que ahora se ve bastante en los juzgados también es que se divorcian, se separan, están tan enojados entre los adultos, que supuestamente son adultos maduros, y dicen, no quiero ver que veas más a papá y no quiero que veas más a mamá. Entonces es ese miedo, ese vacío emocional de decir, no tengo papá, no tengo mamá, porque ya no voy a verlo más. Entonces ese es un miedo al abandono, al rechazo de papá y mamá. Entonces también tenemos que tener cuidado con esta situación que estamos provocando nosotros como adultos. Muchos papás, muchas madres nos están viendo en este momento en sus casas, así que por favor, cuando adviertan que su niño tiene algún miedo, está en una situación incómoda, algo, ustedes tienen que evaluarse también, no es solamente culpa del niño, los padres están escuchando a la experta, tiene mucho que ver en los miedos que tienen los pequeños. Nos preguntan, Alejandra, Flavio, a través de las redes sociales, porque la gente está participando bastante. Una amiga televidente dice, a ver, a la licenciada Alejandra Rodríguez, mi niño tiene miedo a morir. Como decía, este miedo es a morir, lo está hablando con facilidad, pero en realidad el miedo madre es otro el miedo que él está sintiendo, y hay que detectar justamente ese miedo madre, pero el que nos dice es ese. Entonces, en realidad no es simplemente el miedo, el miedo a la muerte. Ahora, si es tan pequeñito, puede deberse también a varias causas, pero una de ellas puede ser porque algún familiar está hablando de este tema, o sea, o el papá o mamá, cuando hay peleas y discusiones, cometemos este gran error de decir, o los que cometen este error, es que me voy a morir, estoy enferma, nos victimizamos tanto, y que me siento mal, que tu padre no me hace caso, o buscamos este tema de, nos queremos ir justamente a protegernos en una enfermedad, en un malestar, en un síntoma, y eso provoca ese miedo que puede ser el verdadero y real, ¿cómo no? Pero si se debe a que papá y mamá o en la familia están hablando justamente de la muerte. Entonces él tiene miedo a que mamá se enferma o papá la va a dejar y ellos se van a morir. Entonces tengo miedo a esa situación, y eso es la falta de protección que existe, porque si hay protección en el hogar, ese niño se va a sentir seguro y feliz y tranquilo, y no va a tener la necesidad de hablar de este tipo de miedos. Tenemos otro caso que nos llega también a través de nuestras redes sociales, Alejandra, de una niña que tiene miedo de quedarse sola en casa, pero es un temor tan grande, incluso la niña se descontrola y asegura que escucha voces. Muchas veces llegan a manipular, o sea, por eso les digo, pueden ser varias causas. Una de ellas puede ser por manipular a papá y a mamá y por querer llamar la atención de una forma negativa. Por otro lado, puede ser que justamente han recibido, y esto va para muchos miedos que tienen los niños y niñas, se basa tanto en la amenaza, lastimosamente, y recuerden que la amenaza es un delito. Podemos advertir a nuestros hijos, o sea, te advierto que continúas con esa actitud, entonces mamá y papá no te pueden escuchar, no te puedo entender, por ejemplo, pero los amenazamos, como decía al principio, te vas a quedar con esta señora, o te voy a dejar, o te vas a ir con tu padre definitivamente. Entonces son amenazas tan fuertes que van a provocar este miedo a sentirse solos, y esto es una manifestación también de sentirse desprotegidos. La mayoría de nuestros niños y niñas se sienten desprotegidos y por eso tienen miedo a la soledad. Ahora, hay otro miedo que es bastante frecuente y puede tener un montón de explicaciones, sin duda. Miedo a ir a la escuela.
No, que de hecho en algún momento puede estar representando una alerta, ¿no? Ojo, pero ¿qué está pasando ahí? Pero hay muchos niños que por la falta de comunicación adecuada con los padres, ¿no es cierto? Porque no quieren que un problema crezca, pues no hablan de él, ¿no? Y se lo guardan, pero expresan ese miedo, expresan ese temor. Correcto. Cuando hay situaciones difíciles en la escuela, por lo general el rechazo a llegar allá es porque hay situaciones, ¿no?, a la que él se ve sometido lejos de sus padres, que le originan serios problemas, ¿no? Bullying, aislamiento, o definitivamente hay niños que tienen serios problemas para desprenderse de sus papás para ir a la escuela. Lloran y tienen pavor, tienen pánico de quedarse solos, lejos de papá, lejos de mamá, porque ellos son su mundo. Y el adaptarse a una situación y obligarlos a quedarse solos, entonces les causa un rechazo inmediato a la escuela. Hace un momento, antes de ir a la pausa, Alejandra, hablábamos que muchos de estos miedos requieren de ayuda profesional y existen distintas alternativas para tratarlos. A ver, ¿cuáles son esas alternativas y en qué consisten? Claro que sí. La ludoterapia, que es a través del juego, es una terapia bastante hermosa y lo importante es que profesional que trabaje con este tipo de terapias alternativas, es importante que tenga vocación, primero, y segundo, que pueda tener empatía con este niño y niña, que sea congruente tanto con las emociones que muestra físicamente con las que dice, y eso también para los papás, seamos congruentes. Si queremos ayudarlos con estos miedos, sentimientos de inseguridad, de culpabilidad, seamos congruentes. Si usted está enojado, entonces manifieste en el rostro ese enojo, esa molestia, no finja, no invente emociones que no está sintiendo en ese momento, es una forma de ayudarlo bastante. También los ejercicios de relajación, mentira que digan, no, que mi hijo si es hiperactivo, inquieto, nunca se va a relajar, ellos sí se pueden, con la música adecuada, con las palabras adecuadas y ejercicios adecuados, sí se puede lograr que su hijo se relaje, ejercicios de concentración. La musicoterapia les ayuda bastante, pero es fundamental que lo hagamos desde el corazón, porque todos podemos poner una música relajante, podemos hacer ejercicios de respiración, pero tenemos que hacerlos de la manera adecuada para llegar a justamente esa alma, ese estado de ánimo de ese niño y niña, porque el objetivo tiene que ser sanar la parte emocional de estos pequeños que ahora sí están sufriendo.